las distintas conmemoraciones del Día de las Glorias Navales, pero ahora queremos hablar un poco de historia, del por qué se realiza este día y qué significó para Chile el combate naval de Iquique. Para hablar de esto ya nos acompaña la académica magíster en historia, Jimena Prado, y se encuentra en la región de Valparaíso. Buenas tardes, Jimena. Quería preguntarle en primer lugar, ¿qué representación o qué significancia tiene la Armada de Chile para todos nosotros los chilenos y particularmente por qué esta fecha? ¿Por qué es tan importante que nuestro país tenga este reconocimiento hacia los héroes navales? Hola, muy buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación a hablar un poco de historia. Bueno, y esta fecha, como su nombre lo dice, es de las glorias navales, porque la Guerra del Pacífico, y en especial Iquique, este combate, nos da a nuestro primer héroe, el héroe que sintetiza bastante bien lo que es el mundo civil y el mundo militar, y sirve de gran motivación para que los chilenos de la época se involucren en la Guerra del Pacífico, que era visto como una guerra de algunos, de la élite comerciales, pero acá ya es un tema para todos, y de todos, incluso de niños y mujeres. Jimena, y desde el punto de vista, ¿en qué momento es que la Esmeralda y finalmente la Covadonga toman un rol preponderante en esta historia? Porque de pronto estas eran los buques, si se quiere, que iban a quedar detrás por considerarse que eran tal vez un estorbo en ese momento. ¿Y en qué minuto ellos o estas dos naves adquieren finalmente el protagonismo y la significancia que tienen hasta hoy en día? Muy interesantemente, sobre todo en el caso de la Esmeralda, tuvo sus momentos de gloria muchos años antes. Recordemos que fue el buque escuela y ahí varias generaciones de marinos aprendieron. Esto se da por una paradoja del destino. Básicamente los grandes barcos, los más importantes, se habían ido más hacia el norte, al Callao, para enfrentarse ahí a la poderosa escuadra peruana, y es por estas cosas del destino que van navegando los barcos importantes chilenos, se cruzan sin verse por la neblina y los barcos poderosos peruanos, entre ellos el Huáscar, llegan a Iquique, el puerto que estaba bloqueado, y estos dos barcos que ya estaban, de hecho, la Esmeralda estaba en desuso y la Covadonga no lo hacía tan mal, ahí se topan con esto, pero es totalmente casual si lo queremos ver así. Y desde ese mismo punto de vista, el protagonismo de Arturo Prat en ese instante, cómo surge y cómo es que él también es capaz de liderar, si se quiere, esta gesta que también se transforma en histórica con 202 hombres, muchos de ellos también con una edad bastante pequeña. Entiendo que el más chico de ellos tenía 13 o 12 años aproximadamente, ¿no? De hecho, es un héroe muy poco improbable. El menor de ellos tenía 10 años y uno de los hombres importantes, que es Gaspar Cabrales, que es el encargado de transmitir a través de un instrumento las órdenes de Prat, tiene no más de 14 años. ¿Cómo surge Arturo Prat? Es un héroe improbable, uno de estos que uno, de hecho, la misma Armada no le tenía tanta fe por su perfil más intelectual, más de oficina, porque el perfil de marino era el del viejo lobo de mar, de aquel muy habilidoso con la navegación, con las velas, pero no con esta navegación más tecnificada que ahora conocemos y compatible con una vida intelectual. Por lo tanto, Arturo Prat también inesperadamente surge como este héroe, acompañado también de la figura de Condell, quien se retira y se lleva a su barco, que pues va a ser fundamental para hacer naufragar el otro barco poderoso de Perú y entonces darle un gran triunfo, no solo moral, sino también bélico a Chile a los inicios de la Guerra del Pacífico, que no es menor porque la etapa marítima va a amarrar y va a asegurar el dominio del mar. Claro, y desde esto, ¿cómo se entiende también desde de este protagonismo de estas otras personas? Son 40, 50 personas más o menos las que reciben estos disparos directos desde el Huáscar, que finalmente también son los primeros en caer, ¿no? ¿Cómo es que sigue todo este proceso? Entiendo que fue un bombardeo que aproximadamente dura 3 horas y media desde el Huáscar hacia las embarcaciones nacionales. Exactamente, y no solo bombardearon del Huáscar, también hay reportes que nos dan a luz, que incluso también desde la playa, porque no olvidemos que la Esmeralda está bloqueando el puerto de Iquique, uno de los puertos más importantes para el comercio peruano. Entonces, básicamente los dos barcos se dieron lo mejor de sí, se trataron de disparar, pero obviamente la Esmeralda tenía todo de perder porque estaba peleando frente a un blindado. Fue una batalla muy ardua, muy tremenda, y entre medio, lo que nos cuentan los cronistas es que hubo una pausa en la cual Grau esperaba que se rindieran y les da un tiempo. De hecho, los oficiales se juntan en la Esmeralda y deciden que no van a rendirse, y de hecho mandan a sujetar una segunda bandera para que, siguiendo las palabras de Prat, que ya a esa altura estaba fuera de combate, no se arriara jamás la bandera. Eso fue por un marino muy valiente y que subió al mástil y se encargó de hacer eso.
Claro, y en ese mismo rol también Prat, cuando finalmente cruza o salta con el sargento Aldea, también ahí es cuando se genera toda esta frase, ¿verdad? Tan reconocida, y al mismo tiempo él recibe primero una herida, entiendo, y después se genera este disparo que finalmente termina de manera instantánea con su vida, ¿no? Claro, hay dos grandes momentos en los cuales Pratt se dirige a su tripulación. El primero es antes del combate, que es la famosa arenga o la arenga inmortal, que todos lo hemos repetido. Y el segundo es el que no lo escucha, lamentablemente, porque imagínate, lleno de bomba, entre los medios los polonazos, que es al abordaje muchachos, que finalmente lo escuchan solo los dos más cercanos que estaban ahí. Y esto es muy relevante porque ahí te da cuenta de que no era posibilidad de rendirse. ¿Y qué representación tiene, crees tú? El presidente hoy día lo decía en su discurso también del 21 de mayo, de los valores que representa Arturo Prat. A juicio de la historia, a juicio de los expertos que han analizado durante largo tiempo, ¿cómo se ve el perfil de Arturo Prat? Porque si bien era también desde una perspectiva profesional, si se quiere, un hombre tal vez con un carácter mucho más, podríamos decir, un perfil mucho más diplomático que de ir al choque, como tú mismo decías. ¿Cómo se va gestando toda esta historia en torno a él y cómo él se va transformando también en un personaje a través de la historia que es reconocido y enarbolado también durante todos los años de historia de nuestro país? Muy buena pregunta. Mira, costaba encontrar héroes que fueran consensuados, porque tienen la figura de Bernardo O'Higgins, que muy llamativamente Arturo Prat participó en su repatriación. Tienes a Manuel Rodríguez, que también genera resistencia, Diego Portales, ni hablar, muy polémico. Entonces, en medio de la construcción de la identidad republicana de Chile, viene este personaje quitado de bulla, muy valiente, hombre de familia, marino, intelectual, y es como el personaje clave, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque luego del combate naval de Iquique empieza como, no diré el culto a la personalidad, pero sí a conocerse más de la vida pública, privada de él, y sirve mucho para afirmar esta identidad de la Marina que se cultiva hasta el día de hoy, y nuestro primer héroe que armoniza el mundo cívico y el mundo militar, que de hecho hasta el día de hoy es muy difícil encontrar críticos de la figura Prat porque conjuga en él muchos aspectos que todos consideramos bastante rescatables. Perfecto, y ahora, ¿qué pasa con el rol de Grau y también esta interacción que produce con Carmela Carvajal? Hay varios, digamos, personajes que también aparecen en esta historia que también son relevantes como ellos dos también. ¿Cuál es el rol que tienen ellos y por qué es tan significativo para la historia nacional estos dos personajes? Me encanta. Ahora repasando un poco Miguel Grau, fíjate que a él le llaman el Caballero de los Mares, porque haciendo honor a ese título, él se porta muy caballerosamente con los restos mortales de Arturo Prat y de los náufragos, los supervivientes de la Esmeralda. Él se dice que viendo que se estaba lanzando ya cuando la Esmeralda estaba hundiéndose, hace que le acerquen botes, los rescata, los trata bastante bien y tiene este gesto de deferencia que no necesariamente era una exigencia de juntar las pertenencias personales de Arturo Prat, por ejemplo la espada, el escapulario, el retrato de Carmela Carvajal que la andaba trayendo siempre cerca de su corazón y se las hace llegar con una carta muy sentida. Si ustedes pueden leer en la casa esa carta que le escribe Grau a la esposa de Prat, a la viuda en este momento. Carmela Carvajal es notable por su sensibilidad, él le da su pésame, le hace sentir que esto realmente le dolió y también Grau escribe otra carta a un pariente y para otra parte del reporte dice: esta pequeña victoria fue amargada por esta gran pérdida porque Grau y Prat se conocieron en la guerra contra España, por lo tanto ellos compartieron y los dos tenían este código de caballeros, de respetar al otro independiente de la nacionalidad y del contexto bélico en el que se encontraron. ¿Qué pasa con el resto de los miembros de la tripulación en el sentido histórico? ¿Cómo se logra también un reconocimiento en torno a ellos a quienes tal vez no tuvieron un rol, digamos, o sea, si bien estuvieron todos frente, pero de la primera línea en el fondo, estas personas que estaban tal vez un poco más atrás, pero que también fueron igualmente importantes en este combate, ¿no? Súper buena pregunta. Mira, ahí yo, en el análisis que puedo hacer, se puede distinguir dos grandes grupos. Uno, los oficiales, que fueron muy reconocidos. De hecho, hoy día tratamos harto en la mañana sobre uno de los últimos que falleció y que recibieron homenaje. Y también está el otro grupo de los suboficiales que quizás fueron un poco olvidados. Y entre ellos, por ejemplo, puedes contar los niños, el cocinero Juan Cerey, que se defendió como pudo, porque obviamente no era un hombre de mar. Se dice que este grupo de suboficiales
Chile eran campesinos, incluso la mayoría no habría sabido nadar, y lentamente a través de los años se ha ido rescatando su memoria. Incluso ahora sabemos que hubo 5 marineros griegos y algunos yugoslavos de los cuales se tiene noticia que participaron como si este fuera su país, incluso en la sala de máquinas, en la caldera, en una explosión muy fatal, incluso muere hasta un estadounidense ahí. Entonces, con esta renovación del interés por la historia patria, se han ido rescatando como los segundos, o los que no son tan vistosos como estos héroes que saltaron y que se inmolaron muy noblemente. ¿Qué pasa con las otras embarcaciones? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la Covadonga y también con el Huáscar? Veíamos también hace un ratito el despacho de nuestro compañero desde Talcahuano. ¿Qué es lo que representa en sí el Huáscar para la historia de nuestro país? El Huáscar es muy interesante porque fue adquirido precisamente en el contexto de la guerra contra España, en el cual Chile y Perú se aliaron contra precisamente España, que quería hacer retroceder la independencia. Y el Huáscar, en un comienzo, nos da una derrota muy terrible, muy dolorosa, pero también nos provee de este héroe. Y después eleva a otro sitial, a Condel, que muy astutamente escapa del combate naval de Iquique y hace que este encalle en las costas utilizando su conocimiento del litoral. Así adquiere Chile un barco demasiado importante que de hecho va a combatir después durante la Guerra del Pacífico a favor de los intereses chilenos. Perfecto, bien, pues perspectivas de la historia entonces en relación a este 21 de mayo, 140 años ya de esta gesta histórica para nuestro país. Y Jimena Prado de la Universidad Católica de Valparaíso, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esos conocimientos que de pronto no están tan cerca de todos nosotros, de las personas en sus casas. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.